Hey, ¿cómo estás? Gracias de nuevo por estar aquí. Hoy quiero compartirte un poco de información relacionada con mis registros akáshicos para poder de alguna manera reflejar todo lo que te puede ayudar el comprender tus registros, el comprender como toda esta información cósmica de todas las líneas del tiempo que tu alma ha transitado en esta experiencia espiritual, para que puedas empezar como a unir cabos, armar este rompecabezas cósmico estelar que te permita tener una visión y una conciencia más clara de quién eres, qué has venido a trabajar, en dónde está como tu linaje estelar, esta información cósmica que te puede arrojar más y más y más verdades sobre tu ser, y a través de ello pues tengas un poco más de claridad de toda esa misión y propósito con el cual vienes a trabajar en esta presencia tridimensional. Entonces, pues bienvenido a mis registros, te los comparto con mucho amor y espero que esta información pues sea de ayuda para tu despertar de conciencia y para tu caminar. Y bueno, desde como muy al principio, si ya has estado pendiente de mis videos o de la información, o estás en mi grupo de WhatsApp o has estado como en contacto conmigo, siempre he compartido que la conciencia cetácea es la conciencia que me acompaña en mi camino de evolución. En un principio no tenía claro el cómo entender esta información. Sin embargo, a través de la lectura de los registros y estar conectando con información exterior, ya he estado teniendo un poco más claro el por qué la energía cetácea me acompaña. Entonces, si entendemos que esta realidad es una realidad que está dividida por líneas de tiempo, aquí percibimos la vida y nuestra creación y nuestra manifestación a través de lo que es el tiempo, ¿no? Presente, pasado y futuro, podemos comprender un poco que en las demás realidades o en las demás dimensiones ese tiempo no existe. Al final no existen yo era una beluga, yo era una conciencia cetácea, si no existe una unión de toda esa información que está convergiendo en el mismo espacio, en el mismo tiempo, a la misma vez. Entonces, este tema de la conciencia cetácea tiene que ver con el origen de donde, desde la conciencia con la cual fui creada o fue creada mi alma, porque mi alma al final no es hombre o mujer, ¿no? Es una conciencia. Entonces, la conciencia que me acompaña o la que me identifica es la conciencia cetácea. Entonces, dentro de este entendimiento de conciencia cetácea, puedo manifestar que el origen de mis experiencias ha sido a través de estos maravillosos seres que en conciencia bajaron a la realidad tridimensional para manifestarse. Entonces, la energía, la información, el linaje, todo esto que me representa álmicamente o que está codificado en mi alma, en mi ADN, en mis células, tiene que ver con la conciencia cetácea. Si de ahí, de esta conciencia, despegamos la conciencia de las belugas, se puede decir que la información, la experiencia, toda la integración y toda la vivencia de mi primera realidad ha sido a través de la conciencia de las belugas. No quiere decir que yo en otro plano sea una beluga, quiere decir que parte de mi pasado ha sido ser una beluga. Y con beluga estamos hablando a todo el arquetipo de conciencia, desde la parte experiencia, porque sí, lo fui, lo viví, lo experimenté, he sido una beluga en los mares, he utilizado mi presencia belugiana, mi presencia beluga en materialización y también en esta existencia humana como un código de información que me permite entender la realidad a través de la conciencia de las belugas. Entonces, la característica de las belugas es que su cerebro está perfectamente unificado de tal manera que pueden resolver la vida a través de la creatividad y de la lógica. No están divididos en una forma de ser y de pensar. Se podría decir que son animales o son conciencias, bueno, como animales lo son,
y como conciencia estoy trayendo esta información en la cual a través de mi instinto y a través de mi inteligencia logro converger la realidad para poder tener las dos visiones de cómo resolver problemas, cómo adaptarme, cómo interpretar la vida. Y otra característica que tienen las belugas es que son muy alegres, son muy sociales, son de los animales marítimos en conciencia que son capaces de involucrarse socialmente con otros animales que no sean de su especie. Entonces, si bien las belugas son animales familiares, están dentro de su manada, también tienen la capacidad de socializar con la diversidad de los mares. Entonces, en conciencia, yo soy igual, no tengo como un juicio hacia los demás. Entre más diversidad haya en mi experiencia a nivel social, pues más feliz y más alegre soy. Otra de las características que tienen las belugas a nivel conciencia y también se representa en su forma en este plano como animal es que tienen una gran capacidad de comunicación. A diferencia de los delfines y de las ballenas que sí cuentan con cuerdas vocales, la beluga no los tiene. Sin embargo, es capaz de producir sonidos, cantos, vibraciones para lograr comunicarse no solamente con los de su especie, sino con otras especies marítimas. Entonces se podría decir que son multilingües. Entonces, pues bueno, la conciencia beluga es una conciencia de alegría, es una conciencia de amor, es una conciencia de unidad. No son seres violentos, por el contrario, siempre buscan como resolver de la mejor manera y con la mejor conciencia las dificultades que se presenten. Como los menciono, pueden socializar con cualquier grupo de especies. Y bueno, en cuanto a energía cósmica, las belugas justamente lo que vienen a materializar o a enfocar o a buscar que la mayoría de las personas logren conectar es justamente con este punto de amor incondicional. Se dice que esto es algo que no he confirmado yo en los registros, no he visto esta información en los registros, lo he escuchado de otros canalizadores, lo he escuchado de otras personas que leen registros o de información que hay externa, que los belugianos más puros son los niños con síndrome de Down. Y algo que yo te puedo compartir en mi experiencia es que en definitiva, cuando yo me topo con un pequeñín con estas características, lo primero que se genera como un impacto muy natural y muy fluido es abrazos, amor, y no importa si lo conozco o no lo conozco, siempre existe esta como comunicación inmediata, lo cual hace que estos pequeñitos interactúen conmigo de forma muy natural, de forma inmediata. He recibido muestras de cariño en centros comerciales, en parques. He tenido en algún momento experiencia con vecinos que han tenido hijos con estas características y justamente lo que recibo es amor, amor, bienvenida, abrazos, besos, comunicación, no necesito ni siquiera que hablen como para poder entender lo que requieren, entonces eso a mí me ha generado un sí, un entendimiento de que sí, la conciencia más pura de amor incondicional que puede existir de la energía belugiana son estos pequeños con estas características conocidas en este mundo tridimensional como los niños con síndrome de Down. Entonces, pues esta es como un poco la conciencia que me acompaña, el reto que tengo a nivel álmico, en donde anclo más mi información, mi genética, mis propósitos de vida, mis propósitos de iluminación, de caminar, y pues el entender el por qué estas conciencias te acompañan es no para darte una referencia de que tú eres esto o este tipo de, o sea, yo no soy una beluga en otra dimensión. Yo he trabajado la conciencia cetácea desde siempre, a través de la conciencia cetácea tomé la información de las belugas y esta unión a nivel conciencia, mente, emociones, todo lo que crea estos seres tan magníficos, está en mi genética y es lo que he venido trabajando y evolucionando
a medida que he avanzado con mis vidas en esta presencia de experiencia, ¿no? Entonces, pues bueno, es por eso que me reconozco como una beluga y ahorita más adelante te voy a decir por qué soy una beluga venusina. La siguiente vida, o poniéndolas en orden cronológico, porque al final, cuando tú entras a la caja, no hay un orden cronológico, es la suma de todas esas realidades presentes, pasadas y futuras. No hay una línea de tiempo marcada, sin embargo, yo ya en el entendimiento de estar bajando información, he logrado acomodar cada una de las vidas. Ahora, la forma en cómo el Akasha te va presentando esta información no siempre es como muy clara o muy precisa. Al menos en lo personal, la experiencia que he tenido es que me ha dejado como claras las huellas o estas pistas de hacia dónde ir entendiendo mi camino álmico para poder comprender mi realidad actual y que esa realidad actual se pueda manifestar en más armonía, en más congruencia, en decisiones más sabias y en un caminar pues más armónico y no estar repitiendo patrones del pasado. La otra vida que yo reconozco fue en Lemuria. Hoy entiendo que Lemuria estuvo ubicado muy cerca de Nueva Zelanda y la memoria que tengo en sí de esta vida, más allá de la experiencia física, fue más bien la experiencia de mi muerte. Recuerdo el hundimiento, recuerdo las gaitas tocar, recuerdo este proceso de mucho caos, de mucha incertidumbre, de no saber qué está pasando y por qué. Y recuerdo ser una niña de entre 3, 4 o 5 años de edad máximo, que está corriendo por las praderas tratando de huir. Estoy de la mano de mi hermana mayor, de mi cuidadora, o de la persona que estaba a cargo de mí, que estoy muy clara en que no era mi madre, sino una hermana, porque la visión que tengo de este proceso es de estar de la mano de una niña de entre 14 y 15 años, máximo 16. Entonces, esta pequeña hoy sé que era, pues te digo, mi hermana, y sé que es mi hija actual, la más grande. Reconozco que es mi cuidadora porque mucho de su rol en este presente es como tratar de cuidarme, siempre está como muy al pendiente. Siempre le dije, tú eres más la mamá que la hija, ¿no? Siempre eres más como la adulto responsable que la hija. Y esta lectura me la hicieron cuando empecé a estudiar el tema de los registros akáshicos hace 6 años. Fue parte de los ejercicios en donde me mostraron, por eso sé que es mi hija, en donde me mostraron el lazo kármico que tengo con ella. Fue la pregunta que yo hice en ese momento, en ese ejercicio, y hoy por hoy, a través de abrir más información sobre esta vida, lo que se me presenta es el lazo kármico que tenemos ella y yo, que morimos juntas, que siempre hemos estado como acompañándonos desde ahí, que sí éramos lemurianas o de Lemuria, por el tema de que a nivel como geográfico y cómo se presentaron las cosas y cómo vivíamos también desde una parte muy de sensibilidad espiritual. Por eso reconocemos a Lemuria como parte de esta primera vida en la cual unimos nuestros lazos kármicos y pues desde ahí nos hemos estado siguiendo en diferentes vidas. Sin embargo, esta fue como la que nos marcó más, la que nos unió más y ha sido parte fundamental de cómo nosotros a nivel álmico o nosotras dos a nivel álmico nos hemos ido acompañando en nuestro crecimiento espiritual. Y como referencia, acabo de entender y de hilar y de recibir la información de que Lemuria fue uno de los primeros continentes que fue creado por las conciencias cetáceas que venían de las estrellas. Y bueno, en otro de los ejercicios que hice con respecto a esta información de los registros akáshicos en su momento, al cual no le presté mucha atención hasta ahora, fue que en esa actividad, en esa clase práctica de registros, uno de los ejercicios fue que se presentara nuestra vida más bella.
Y la vida que se me presentó fue en la antigua Grecia. Se me mostraba como una doncella que caminaba por jardines muy hermosos, con arcos, mucho mármol, como pues esta referencia paradisiaca que se tenía de los griegos en un nivel de sí, pues de posesiones económicas, como una vida acomodada. Sí se me presentaba como una doncella, la cual pues estaba rodeada de mucha belleza, de mucho arte, clases de oratoria, filosofía, tenía acceso a toda esta formación e información que tenía mucho que ver con el desenvolverse intelectualmente y a nivel pues como artístico, la pintura, arpas, y mucho que lo que me hacían referencia en los registros, que se presentaba mucho, lo cual yo entendí o quise entender que era mi nombre, y de ahí vuelvo a hacer énfasis en siempre confirmar la información, siempre buscar más, porque muchas veces las palabras que se nos presentan no necesariamente las vamos a, o más bien nosotros las entendemos como nuestra capacidad en ese momento en conciencia las entiende. Entonces, recuerdo que en su momento lo anoté, el nombre de Galatea, y yo juraba y perjuraba que ese era el nombre que tenía. Sin embargo, ya buscando información sobre Galatea, en este tema de la mitología griega, que me aparece como tal, es que significa como el entender del poder, de la capacidad y de la fuerza. Habla de mucho vigor, de valentía, de robustez. Es como el comprender el arquetipo de conciencia de la belleza, de la metamorfosis, pues sí, de una información que nos permite conectar inclusive con el entendimiento de la diosa Venus, ¿ok? Entonces Galatea es un arquetipo de conciencia femenino muy conectado con la fuerza, con la belleza, eh, con mucha capacidad de crear, ¿ok? Entonces, hay de hecho ¿cómo se llama? Una historia sobre Galatea y Pigmalión, que en donde también se entiende que había una adoración muy grande por parte de Pigmalión en ¿cómo se dice? En una diosa que talló en el mármol y se enamoró profundamente de su creación, ¿no? Entonces, bueno, hay mucha información sobre lo que representa este arquetipo de Galatea en el arte, a nivel arquetipo de conciencia, y pues está muy conectado con el tema de la divinidad, del sagrado femenino, de la belleza, de la inteligencia de la belleza del sagrado femenino, y está muy conectado como con toda esta información relacionada con Venus también. Entonces, con Afrodita específicamente, ¿no? Entonces, pues sí, es una afirmación de nuevo de estos arquetipos de conciencia que se han ido uniendo a través de mi vida como para dar forma a mi personalidad, a mi personaje, a mi trascendencia, a mi caminar, y pues que todo en mayor o menor medida en cada una de las experiencias que he tenido han ido sumando información hacia el mismo caminar, hacia la intención del entendimiento de mi vida como una maestría del ser que somos a nivel creación, de manifestación, de arte. Y pues es maravilloso poder conectar con toda esta información porque te va dejando en esta presencia, te va dejando, al menos en lo personal así lo veo, como muy clarito el que todo lo que has vivido y todo lo que has sido y todo lo que has hecho en esta y otras vidas, pues te permite reconocerte más a profundidad. Reconocerte, recuérdate que la palabra reconocer es una reafirmación de conocer, volverte a conocer. Entonces, reconocerte te permite tener más claro ese ser que eres, a lo que vienes, y pues que dentro de tu eternidad sí estás teniendo una misión y un propósito, y que no has errado en el elegir
las vidas que has venido a experimentar para seguir afirmándote y seguir manifestándote. Aquí la verdad no me voy a detener porque tengo una vaga idea de Egipto, pero estoy como casi segura que más bien es una referencia en mi ADN con respecto a mi linaje por parte de mi abuelo materno y mi abuelo paterno, que siento que la conexión con Egipto está ahí, porque no me he sentido, ni me he vibrado, ni me he aterrizado en una vida en particular ahí. Sin embargo, pues no quiero dejar pasar la oportunidad de manifestarlo, porque si en algún momento lo recuerdo, o lo entiendo, o lo veo más a profundidad, pues al final estos videos y esta información de alguna manera pueden servir a ti como espejo, pero también son un espejo para mí. Y de esta manera, pues también puedo anclar más información a nivel personal, que es la que realmente te comparto, ¿no? Como guía o como compañera de viaje, mi intención en esta herramienta como YouTube es poder conectar contigo y que la información que yo recibo también te resuene y de alguna manera tú puedas encontrar tus propias piezas. Entonces, pues voy a dejar aquí el maravilloso, mágico, musical Egipto, que como te decía, no logro todavía ver más allá. Siento que como estoy bajando tanta información, hay mucho de mi conciencia que todavía no entiende. Sin embargo, sí siento como una referencia bastante significativa por el hecho de mi linaje por parte de mis abuelos, mis dos abuelos leones. Y bueno, esta vida la recuerdo como con diferentes fragmentos. Sin embargo, lo más significativo y lo más representante es sí recordarme siendo cercana, y cercana no me refiero a familiar, porque no siento la conexión ahí. Es una cercanía como de un alumno y un maestro en la época de Jesús. Por eso siempre he defendido o de alguna manera manifestado que yo soy del clan de Jesús. Y bueno, parte de lo que me conecta con esta vida es verme como una niña que vivió un proceso entre los 10. Es que las edades son confusas porque no se logran ver como los tamaños ni las edades, ¿no? Pero supongamos que entre 8 y 10 años, que estuvo muy cerca de la vida de Jesús, o de este tema de la conciencia de Jesús hasta como a los 15, 16. Recuerdo tener como esta edad de 15, 16 años cuando se generó todo este caos de la persecución, el encarcelamiento de Jesús. No tengo una referencia real y de hecho eso es algo que hay una negación en mí desde siempre que contaban la historia de la crucifixión. Hay una negación total con respecto a ese camino de tormento y hay una negación total acerca de esa exageración de sufrimiento porque no tengo claro en mis emociones y en mi referencia personal esa existencia de esa información. Cuando yo canalizo, sensibilizo ciertas áreas de mi cuerpo que reconocen información a nivel cuerpo, se eriza mi piel, se crean ciertas emociones en el cuerpo, como si estuviera volviendo a vivir cierta tensión o cierta información. Y otra de las sensaciones que tengo cuando recibo información o canalizo es mucha emoción que me conecta con mi hipersensibilidad, que eso es algo que también les he comentado, tengo. O clarisintencia le llaman ahora, que nunca puedo repetir esa bendita palabra. Bueno, hipersensibilidad. Entonces, sí tengo conciencia emocional del caos que se generó cuando fueron por él. Tengo conciencia emocional del caos que se generó entre las mujeres, como cuando escuchas de chismes de oídas lo que está pasando y estás como en esos llantos, en esa frustración, en esa incertidumbre. Y recuerdo un incendio en el monte, un gran incendio, no recuerdo una crucifixión o haber estado ahí presente, pero sí recuerdo un gran incendio
y después de eso recuerdo con el paso de los años una persecución de la cual reafirmo y confirmo, que eso lo voy a dejar para otro video, mucho de la historia que mi abuelo, por parte de mi mamá, nos hizo siempre, o al menos a mí, no sé si mi hermano se acuerde, nos contó el cómo tuvimos que huir de las tierras sagradas. Nunca se mencionó como un Jerusalén como tal. Sí nos habló de nuestra comarca, que era una comarca cerca del Mar Rojo, entre Egipto y el Mar Rojo, como en unas fronterillas por ahí, que tengo unos mapas que ya encontré, que se conocía esa comarca como Jabalea. Entonces nuestro apellido es Jabalera. Entonces nos habló de cómo descendimos desde allá y bajamos hacia Europa. Y de hecho en Europa hay otra comarca que se llama Jabalera. Y si ustedes leen sobre esa fundación de ese lugar, se le reconoce como la primer como aldea formalmente cristiana, cuando ya se permitió, después de muchos, muchos años, entender el cristianismo como una religión. Y de ahí bajamos a México, específicamente por Chihuahua. Ya se hizo como se bajó y acá por Delicias. Bueno, se los voy a enseñar en un mapa porque me sé la historia, la tengo fresquita. Y bueno, el punto es que sí me recuerdo en esta vida y recuerdo que éramos una familia comerciante, recuerdo que éramos una familia adinerada, posicionada, judía, porque al final, bueno, el pueblo así tenía su sistema de creencias, pero vendimos todo. O sea, yo me acuerdo de ese proceso, o el sentimiento que tengo de ese proceso es que estuvimos en un lugar, vendimos todo y después nos dedicamos a seguir a Jesús en todo su caminar profético, ¿no? Entonces, y curiosamente, fíjense que tengo un recuerdo de este tema, y a lo mejor ahorita lo estoy sintiendo sobre los bautismos y eso, que no es tan cierto, porque yo no recuerdo en todas estas caminadas y en estos andares y en esto seguirlo y estar siempre presente en sus pláticas, en sus sermones, en cómo iba él compartiendo la información con la gente. Nunca hubo un bautícense y síganme. Eso no forma parte de la información. Y lo estoy viendo, es que a medida que les platico, es como si una película se fuera formando. Entonces, pues, esta fue mi vida con Jesús. De aquí lo que absorbo y lo que comprendo es que adquirí mucha de la sabiduría actual y mucha de la confirmación de mi existencia a través del amor y el entendimiento del amor y del poder y la fuerza que tenemos como seres para poder manifestar nuestra realidad, para vivir en armonía, para vivir en congruencia, para vivir en sencillez y para vivir en una unión muy íntima con quienes somos en divinidad interna y el cómo nos podemos manifestar externamente hacia la parte social, a la parte material, a la parte de la convivencia con la realidad. Eso es lo que más me deja esta vida y lo que más me creo yo, como esta firmeza de el ser. Así te lo comparto. Y bueno, pues mis vidas no han sido perfectas, como la de nadie. Venimos a vivir la polaridad y justamente la misma historia con mi vida más bella. Cuando pedí se me presentara mi vida más densa, la más polarizada, la más brutal, se me presentó esta película que recuerdo mucho esta información porque se me presentó como si me tiraran muchas cartitas de un álbum, con muchas fotografías, y de la que más me acuerdo es estar inclinado ante la corona, ante la reina, y estar como en esa constante lucha de tener que hacer lo que se tiene que hacer y cómo te aferras a cumplir
con el mandato de la corona, ¿no? Cómo a través de la manipulación religiosa, la manipulación a nivel, pues, servicio y a nivel poder, en este caso de los reinos, o sea, de la monarquía, pues maté y derramé mucha sangre con la finalidad de defender una verdad que pues hoy entiendo no era verdad, pero era parte de la verdad. Y lo que más me llama la atención ahora, como esta parte tan negativa, es que, y curiosamente lo compartía hace unos días con un buen amigo, es que esta es la única vida densa que recuerdo y en la única que recuerdo, porque no he buscado más a fondo, en la que haya sido un hombre y haya estado tan mentalmente polarizada o polarizado. Polarizada mi alma, no yo, el alma. Entonces, en esta polarización, en esta densificación tan grande, fue como un parteaguas de cómo se corrompió mi espíritu y lo irónico o lo raro o lo loco o como lo quieras ver es que al final fue sobre la misma línea. El entendimiento del Cristo, el entendimiento de polarizar esa información, de verla desde otra realidad en un punto extremo en el cual el entendimiento del amor incondicional en una vida con Jesús fue un amor incondicional hacia la corona, ¿no? Que eran los que promulgaban la fe, y cómo caí en esa, pues sí, en esa manipulación en la cual serví hasta que más pude. Entonces, sí, las imágenes que tengo son pues de muchas batallas, de mucho dolor, de mucha sangre, caballos por encima de las personas, mucho caos, pero era una sensación interna de que la mente dominaba al espíritu, lo corrompía y lo ponía la mente encima de todo porque la verdad estaba arraigada en la mente y no en el alma, no en el corazón, no en los sentimientos. Siempre la mente controlaba esa furia, esa ira, esa verdad, sin preguntarse nada, sin cuestionarse nada, simplemente haciendo lo que tenía que hacer. Y pues al final, pues tuvo sus consecuencias. Al menos en lo personal, lo que me dejó esa vida es el entendimiento de una polaridad, de cómo todos siempre tuvimos la oportunidad de polarizar nuestra mente y nuestras emociones hacia un sentido por el cual pasamos por encima de los demás. Y también curiosamente es una vida que recuerdo sin rencor, sin emociones negativas, sino como mucha sabiduría, y es la vida en la que más adulto he sido a nivel años, a nivel responsabilidades, a nivel congruencia, a nivel orden que he tenido. Y con esto me refiero a que pues fui un hombre, fui de edad adulta, cumplí con mi misión, mi propósito, coseché los frutos de esa misión y de ese propósito, y tuve como el éxito, los honores y la grandeza que se esperaba de mí en esa vida. Qué raro, ¿no? Y bueno, dentro de mi multidimensionalidad, la esfera de conciencia que está en este momento mi yo superior, mi máximo grado evolutivo, mi máximo grado de conciencia, en el cual me entiendo y me aterrizo como una semilla estelar que bajó su frecuencia para poder dejar información en esta presencia, pero a la vez esta presencia reafirma y afirma eso que soy, allá, aquí y atrás, adelante, en todos los tiempos, es reconocer que mi más alto estado de conciencia o conexión es en la séptima esfera o la séptima dimensión, que es este estado de conciencia como venusino, ¿ok? Entonces, esta séptima esfera o esta séptima experiencia dimensional se reconoce como un estado como
de conciencia como muy agradable, en donde reconocemos todo lo que tiene que ver con la manifestación, ¿ok? Es la conciencia del solitario, de las artes, de la sanación, de la belleza, de la fortuna, de la conciencia, del alquimista, de la energía, de la geometría, de todo lo que tiene que ver con la manifestación creativa, con los patrones, con la perfección, con la transformación. Eso es lo que representa la séptima esfera, anclada como al estado de conciencia como venusino, se le podría decir. Aquí es donde se entiende el arte como parte de la perfección, como el entendimiento de que todo es perfecto por el simple hecho de ser. Si está manifestado es porque es la expresión y la entrega de aquello de lo que nos estamos vaciando. Entonces, no hay una polarización negativa ni positiva de la realidad o de la conciencia de cómo se percibe la realidad en esta séptima esfera, sino que todo es creado a través de la manifestación de nuestro espíritu, de nuestro ser, de nuestra conciencia. Entonces, se podría decir que en esta esfera la densidad y la luz son una misma, convergen en la realidad para poder crear. Y en esta séptima dimensión o esta séptima frecuencia o conciencia, ¿cómo explicarlo? Aquí es donde nos comprendemos todos aquellos que somos instructores, maestros, músicos, artistas, matemáticos, y se considera que es como una esfera inclusive de patrón de sanación o de sanadores, es donde se reconoce a mayor profundidad la belleza, la perfección y la magia. Entonces, de alguna manera es como esta séptima dimensión lo que va sumando a mis arquetipos de conciencia, a mis vidas y a la congruencia de cada una de mis vidas. Y estas líneas de tiempo que he repetido como en el mismo patrón me lleva a entender que todo lo que yo he caminado y lo que he andado ha sido en función de poderme convertir y de poderme reconocer ya a través de este estado de conciencia elevada, ya sea que hacia allá voy o de allá vengo, como lo quieran ver, porque al final del día es lo mismo, no existe, o sea, esa realidad no es del tiempo, es una realidad que está unida en nuestros estados de conciencia que vamos abriendo, que vamos experimentando, ¿ok? Entonces, esta esfera venusina, que se entiende como la séptima esfera, es la que afirma y reafirma toda esta información con la cual he venido trabajando y que me ha llevado a comprender que pues todo está en mi ADN, en mis memorias, en mis células, en mi conciencia. Es como una vez que te abres a experimentar la multidimensionalidad y el poder ver todo como una misma realidad, pues le da más fuerza y le da más poder a tu existencia física en este hermoso y maravilloso planeta. Y bueno, dentro de este arquetipo de conciencia venusino, de la séptima esfera, de la conciencia del amor, esta es como la revelación que más me ha costado como asimilar, porque siempre me han mostrado el arquetipo de conciencia de la emperatriz, tanto en cartas, en el tarot, como en información visual. De hecho, mi hija, Andrea, es la que siempre le he dicho que yo me he visto y me he visualizado en un mundo como cuando se ve Star Wars. Y esta es la imagen que más se acerca a cómo yo me identifico a nivel un poco físico etérico de cómo es mi presencia del yo soy en otro estado de conciencia, en otra dimensión, en otro planeta, en un futuro o tal vez en un pasado. Entonces, siempre se ha marcado que mi presencia o mi conciencia más alta, mi fuerza y mi entendimiento más alto de mi arquetipo de conciencia es de la energía femenina
no quiere decir que soy mujer, porque acuérdense que el género solo existe aquí. Quiere decir que mi arquetipo de conciencia está arraigado o está encendido en este fuego de la feminidad, en esta fuerza de la feminidad, del sagrado femenino, y la emperatriz representa a la gran creadora, a la madre, es el símbolo de la inteligencia, la sabiduría, de la fertilidad y de la seguridad material, y sobre todo es la emperatriz de la inteligencia emocional, ¿ok? Y sobre todo del amor incondicional, que es de lo que me canso y me he cansado de repetir y repetir y repetir a lo largo de mis experiencias en esta vida como un ser humano. Entonces, pues esto es un poco lo que me han dado de información los registros akáshicos sobre mi ser, sobre mi alma, sobre mis experiencias presentes, pasadas y futuras, o futuras, pasadas y presentes, como lo quieran ver. Y pues dentro de este reconocimiento de mi ser como la gran emperatriz venusina, con lo único que me quedo es que independientemente del grado de conciencia que tengamos con respecto a un tema en particular, pues no somos más que seres que estamos transitando esta realidad con las herramientas que hemos adquirido a lo largo de nuestras experiencias, y que ese camino de regreso a casa no es llegar a algún lugar, sino comprendernos, entendernos y volver al centro de nuestro ser para sentirnos. Y bueno, por último, mi conciencia cetácea belugiana te invita a que reflexiones que esta es la única vida que tienes realmente, en la que estás presente, y que no se te olvide que viniste a jugar, que en el fondo de ti hay un niño, una niña esperando cumplir sus sueños, y esos sueños no son tener éxito ni tener dinero. Esos sueños son experimentar, jugar, reír, bailar, disfrutar, ver la vida como una única oportunidad, una única presencia eterna, y cuando vuelves a conectar con esa verdad, no hay nada ni nadie que te pueda quitar el que logres vivir. Entonces, pues, no se te olvide que dentro de ti están todas las respuestas. Y bueno, ya para cerrar, te dejo con esta frase que fue como lo último que mis registros me dejaron en esta última visita, que es muy bueno reconocerte, sin embargo, es mucho mejor experimentarte. Y recuerda que esta vida viene a ser vivida en amor, armonía, unidad y cooperación, siempre en felicidad. Ese es el mensaje que tiene la conciencia cetácea, y espero que todo lo que has escuchado, si me diste la oportunidad de compartirte hasta este video, pues sea de ayuda, de reflejo para ti, y que te pueda permitir seguir uniendo todas esas piezas de tu rompecabezas cósmico para que te encuentres y así, desde una conciencia en armonía, puedas manifestarte. Si te gustó este video, dale like, déjame un comentario, suscríbete y ponle clic en la campanita para que estés al pendiente de mis publicaciones, y no se te olvide que siempre que puedo contesto, así es que va a ser una gran motivación poder leerte en los comentarios. Chao.